Muy bien, ¿qué más? En el interior de la célula vamos a encontrar normalmente en la parte basal, en los epitelios o en la zona central de las células libres, el núcleo. ¿Ok? El núcleo va a ser la parte central de la célula que va a estar rodeado por una membrana especial que es porosa, o sea, que deja pasar sustancias del citosol al interior del núcleo y al revés también, del núcleo al citosol. ¿Ok? Dentro del núcleo vamos a encontrar en la parte central el nucleolo, que es parte de este núcleo. El nucleolo es importante porque ahí se va a formar y va a almacenar el ARN, ¿ok? Involucrado en la síntesis proteica. Entonces, la parte involucrada en la síntesis de proteínas del núcleo es el nucleolo, ¿ok? El nucleolo, no se vayan a olvidar de eso. De ahí vino esta pregunta. La pregunta 8 dice, el nucleolo tiene como principal función la oxidación de metabolitos, la producción de enzimas, sintetizar el ADN, la biogénesis de los ribosomas o la producción de vacuolas. ¿Qué será? Como principal función, dice, ¿no? El nucleolo, como les había dicho, almacena ARN, ¿no es cierto? Y el ARN es la sustancia, digamos, fundamental para la producción de los ribosomas. ¿Ok? Entonces, los ribosomas van a generarse en el nucleolo. De ahí se dice que el nucleolo es la parte central, digamos, de la célula en la producción de proteínas. La pregunta 9 dice, el lugar donde se almacena el RNA en el interior de la célula es los ribosomas, el nucleolo, las mitocondrias, el aparato de Golgi o la membrana nuclear. ¿Cuál será? ¿Dónde se almacena el ARN o el RNA? Lo mismo, ¿no es cierto? En el nucleolo. ¿Ok? En el nucleolo. No se olviden, el nucleolo tiene la función de almacenar el ARN, de la producción de los ribosomas, y va a ser la parte, digamos, primigenia, ¿no? La génesis de la síntesis proteica. Muy bien, ¿qué cosa más vamos a encontrar? Hay organelos que no tienen membrana, ¿no? Dentro de estos están los microfilamentos y los microtúbulos. ¿Qué cosas son los microfilamentos y los microtúbulos? ¿No? Los microfilamentos van a ser fibras finas que están hechas de proteínas, ¿no? Fibras finas. En cambio, los microtúbulos van a ser estructuras en forma de tubo, tubulares. También van a estar compuestas de proteínas. Hay algunas diferencias entre estos dos. Los microfilamentos en general van a estar debajo de la membrana celular. La función principal es proveer soporte a la célula, o sea, van a formar el citoesqueleto celular, los microfilamentos. ¿Ok? Van a formar el citoesqueleto y el movimiento que van a tener los microfilamentos va a contribuir al flujo intracitoplasmático. ¿Ok? O sea, al flujo intracelular. En cambio, los microtúbulos normalmente se va a asociar a la formación de dos estructuras, los cilios y los flagelos, que están involucrados en la locomoción celular o en el movimiento celular externo al interior de esta. ¿Ok? La estructura básica de los cilios y flagelos entonces van a ser los microtúbulos, que es lo principal, digamos, ¿no? La principal función de estos. Este es un esquema que les permite ver cómo es la disposición más o menos de los microtúbulos y de los microfilamentos. Como ven acá, los microfilamentos son estos que están en anaranjado y están adosados a la membrana celular por dentro.
Estos microfilamentos van a formar o van a ayudar a formar lo que son o lo que es el citoesqueleto de la célula, o sea, la forma de la célula. Y los microtúbulos van a nacer en el citoplasma muchas veces y van a prolongarse hacia afuera de él, formando cilios y formando flagelos, ¿no? Estos son unos cortes, unos ejemplos de lo que son los cilios y los flagelos. ¿Ok? Acá hay un cilio o un complejo ciliar y aquí está un flagelo, ¿no es cierto? El flagelo por lo general es único, va a ser de gran longitud y va a servir para la locomoción celular. En cambio, los cilios van a estar adosados a la membrana celular, normalmente van a formar una especie de manojos y van a tener movimiento coordinado. Este movimiento coordinado va a ayudar a propulsar o a mover los fluidos o los líquidos que pueden existir en el exterior de la célula. Principalmente estos cilios se van a ver en el epitelio respiratorio, ¿ok? Para movilizar las secreciones traqueobronquiales. Un flagelo, en general, va a tener o va a estar formado por varios microtúbulos, ¿no? Formando una circunferencia y en su centro van a tener dos microtúbulos más grandes que van a formar el esqueleto, digamos, del flagelo. El cilio es algo parecido, pero su estructura es mucho más pequeña, ¿no? En algunos casos, especialmente en células que necesitan moverse de un lugar a otro, los cilios pueden ayudar a la locomoción celular también. Pero lo que deben recordar ustedes es eso, de los cilios y los flagelos, que van a servir para, uno, la locomoción y la otra para la movilización de secreciones. La pregunta 10 dice, los cilios y flagelos son estructuras celulares que se forman a partir de las vacuolas, el citoplasma, los microfilamentos, los microtúbulos o los lisosomas. ¿Cuál será? En este caso serán los microtúbulos, ¿no es cierto? Recuerden, los microfilamentos básicamente ayudan y contribuyen a la formación del citoesqueleto, de la estructura celular misma. En cambio, los cilios y flagelos que intervienen en la locomoción o en el transporte de fluidos van a estar formados por microtúbulos, ¿ok? Esa es la diferencia. Muy bien, la pregunta 11 dice, correlacionar, nos dan dos columnas. La columna de la izquierda hay algunos organelos celulares, lisosomas, ribosomas, mitocondrias, microtúbulos y microfilamentos. En la columna de la derecha tenemos síntesis de proteínas, formación de cilios, digestión de partículas, respiración y las 5 citoesqueleto y forma celular. Entonces vamos a correlacionar. Los lisosomas, ¿para qué servirán? Para síntesis de proteínas, para formación de cilios o para digestión de partículas. Para eso, ¿verdad? Para digestión de partículas. La A es con la 3, ¿verdad? Los ribosomas, ¿para qué servirán? De todas estas. Para la síntesis de proteínas, ¿verdad? Para la síntesis de proteínas. Las mitocondrias, ¿servirá para qué? Para la respiración celular, ¿no es cierto? Para el consumo, para la producción de energía consumiendo oxígeno. Los microtúbulos, para la formación de cilios, ¿verdad? Y los microfilamentos para producir o para dar el citoesqueleto y para dar la forma celular. Ok, entonces la respuesta es la D acá, ¿no? Lisosomas con digestión de partículas, ribosomas con síntesis proteica, las mitocondrias relacionadas con la respiración celular, los microtúbulos con la formación de cilios y los microfilamentos se relacionan con el citoesqueleto celular y la forma de esta. Muy bien. La célula como tal, hemos mencionado que tiene su núcleo, tiene su membrana nuclear, el citoplasma donde hay organelos que van a tener diversas funciones, van a estar rodeadas por una membrana celular. Esta célula es una unidad funcional y estructural, ¿no es cierto?, de todo ser vivo. Como una unidad funcional, tiene un ciclo de vida. ¿Okay? Va a nacer,
va a cumplir su función y después va a morir. Esas células que mueren tienen que ser reemplazadas la mayoría de veces por células más jóvenes. Eso tiene un ciclo. Ese ciclo se llama el ciclo de renovación celular. Existen grupos celulares los cuales pueden ser renovados de manera constante. Existe otro grupo en el otro extremo, los cuales no se pueden renovar. Y existe un grupo intermedio de células, las cuales potencialmente pueden renovarse dependiendo si existe o no el estímulo para esto. Entonces, dentro de la renovación celular vamos a tener que hay poblaciones que no se van a renovar, no tienen capacidad de proliferación, ¿no? Generalmente, ¿por qué? Porque tienen una función muy especializada, la conducción de impulsos nerviosos, como las neuronas cerebrales, ¿ok? O las células del miocardio, que se especializan en la contracción producidas sincrónicamente debido a un estímulo nervioso o al marcapaso cardíaco. Estas células no se pueden renovar, ¿no? En general son células no renovables, son poblaciones celulares que no se van a renovar. Al otro extremo tenemos las poblaciones que están en una constante renovación, ¿no? Son células que pueden estar especializadas, pero que por su misma función requieren una renovación constante. Por ejemplo, la principal son las células hemáticas, que tienen una gran capacidad de renovación, ¿no? Si existe, por ejemplo, una anemia severa, ¿no?, debido a un sangrado masivo, la médula ósea va a producir una explosión clonal y va a sacar elementos jóvenes en gran escala, ¿ok? En gran escala. ¿Para qué? Para sustituir las células que han perdido, ¿no? Y en general estas células tienen un tiempo de vida media corto y se están renovando de manera constante, ¿ok? Igual algunos epitelios, la piel está en renovación continua, las mucosas, ¿no?, el epitelio respiratorio, el epitelio digestivo se están renovando de manera continua. Pero existe un grupo especial que son las poblaciones que potencialmente pueden empezar su división y renovarse, ¿no? El gran ejemplo son los hepatocitos. El hepatocito en general no se está renovando todo el tiempo, pero si es que existe una lisis, una destrucción celular en el hígado, los hepatocitos tienen una gran capacidad de renovarse y de repoblar el órgano afectado, ¿ok? Entonces, son excepciones a la regla, son células especializadas también, pero que pueden o tienen la capacidad de dividirse dependiendo si es que es necesario y del estímulo que se tenga. Esta renovación celular se da por un ciclo, que es el ciclo de renovación celular, ¿no? Este ciclo celular o ciclo de renovación celular es el que vamos a estudiar en los siguientes slides. Muy bien, la pregunta 12 dice: de entre los siguientes tipos de células, ¿cuál es el que posee o la que posee la mayor capacidad de renovación? Las neuronas, las células musculares, las células cartilaginosas, los hematíes o las células miocárdicas. ¿Cuál será? ¿Cuál posee la mayor capacidad de renovación? ¿Cuál se puede renovar más rápido de estas que están mencionadas acá? Los hematíes, ¿no es cierto? Los hematíes se renuevan constantemente, y si es que hay una disminución de su población, existe una renovación una gran renovación, una renovación dramática. Muy bien, esta renovación se da mediante el ciclo celular. El ciclo celular es un ciclo constante que se da todo el tiempo. Es una sucesión de hechos que se repiten en el tiempo de manera indefinida, como dice acá, ¿ok? Este ciclo celular va a consistir o se va a dividir en dos partes, como ven en el gráfico. Una parte que acá está en amarillo, que es la fase de división activa, que se va a llamar la mitosis, y una fase donde no se va a dividir, que es la interfase,
Esta interfase se va a dividir en 3 subfases, incluso la G1, la S y la G2. ¿Ok? Es importante saber este ciclo celular. Este ciclo celular normalmente va a estar dado en la mayoría de células que se están renovando. ¿Ok? Existe también una fase que no está mencionada acá, vamos a ver más adelante, que es la fase G0, que es la fase de reposo, cuando la célula no necesita renovarse y pasa a un estado de quiescencia, ¿no? A un estado silente. Vamos a ver que en la mitosis, ¿no? En la división celular vamos a tener 3 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas van a servir para la división celular. Finalmente va a haber el paso, digamos, de la mitosis a la fase G1, ¿no? Mediante un proceso que se llama la citocinesis, que está acá. ¿Qué cosa es eso? Que es la división de la célula en 2 células hijas. La división del citoplasma formando 2 células hijas, ¿no? Eso es la citocinesis. Lo contrario, el inicio de la división celular o de la mitosis se va a producir por la pérdida de la membrana nuclear. Primero se va a empezar a desmembrar la membrana nuclear y finalmente esta va a ser eliminada. A eso se llama la cariorexis, cuando se empieza a destruir esta membrana nuclear, y la cariólisis, cuando desaparece la membrana nuclear. Entonces, la cariólisis y cariorexis es el inicio o marca el inicio de la mitosis, y la citocinesis va a marcar el final de esta. Acá en este slide ven mejor lo que es el ciclo celular, ¿no? Como les decía, la mitosis es el periodo de división celular. ¿Ok? Después del periodo de división celular van a pasar a una fase que es la fase G1, ¿no? La fase G1 es aquella fase que va a dar entre el final de una mitosis y el inicio de la fase S, que está en amarillo acá. ¿Qué se hace en esta fase? Se va a chequear el código genético. O sea, acá se divide la célula, forman 2 células hijas. Esta célula hija va a ser chequeada en su código genético para ver que no haya una mitosis o una alteración en esto. Si existe una alteración, probablemente acá va a intervenir la apoptosis y va a destruir la célula. Si el código genético es adecuado, va a continuar con el ciclo. Luego de la fase 1, el periodo G1, pasamos a la fase S, que está acá en azul. La fase S va a hacer, digamos, la preparación para la vuelta de la mitosis, ¿no? Acá se va a sintetizar el DNA y comienza la duplicación del ácido desoxirribonucleico o del DNA, que es lo mismo. Entre esta G1 y la fase S, la célula puede pasar a un periodo G0. No se olviden el periodo G0, si les ponen así en el examen, el G0 es cuando la célula no se está dividiendo, no se está reproduciendo. ¿Okay? Pasan a un estado de latencia. Muy bien, después de la fase S pasa al periodo G2. El periodo G2 va a marcar, digamos, el inicio de la próxima mitosis, ¿no? Y de ahí viene la mitosis, salen 2 células hijas, pasan a la fase G1, la fase S, la fase G2, otra vez la mitosis y así sucesivamente se cierra el ciclo, ¿no? Es un ciclo que no termina nunca. A eso se llama el ciclo celular. Entonces, lo que vamos a ver es la mitosis. Ahora, existe otra división celular que ustedes seguro lo van a ver detalladamente en lo que es embriología, que es la meiosis, ¿no? La mitosis, su función o la función final que tiene es producir 2 células hijas, ¿no es cierto?, con igual número de cromosomas que la célula madre, con idénticas características de la célula madre. La meiosis consiste en la producción de células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Eso lo van a ver en detalle cuando hagan genética, ¿no? Embriología genética. Muy bien.
Las fases de la mitosis, antes de entrar a las fases, vamos a describir las principales fases. Son fases que se van a ir sucediendo una detrás de otra. No existe una división para decir, esta es la fase, la metafase, esta es la profase, esta es la anafase, acá está la telofase, ¿no? Si bien es cierto, didácticamente se divide en 4 fases, la mitosis es un proceso constante. Vamos a ver este video, les ayuda a ver más o menos cómo es la división celular, ¿no? Esta es una célula, penetran en la célula, ¿no? Y van a encontrar la membrana nuclear, la cual va a desaparecer, se va a producir la cariolisis. Entonces va a aparecer la profase y se van a condensar los cromosomas. Van a aparecer los centriolos y luego estos cromosomas se van a alinear en la línea ecuatorial, en la mitad de la célula. Después que están en la mitad de la célula, en el plano ecuatorial, se van a fragmentar a nivel central, a nivel del centrómero, ¿no? Y después de ser fragmentados van a migrar a los polos ya también. Cuando han migrado a los polos, se reconstituye la membrana nuclear y posteriormente se produce la división de la membrana celular y el citoplasma. Eso se llama la citocinesis, pues, ¿no? Y forman 2 células hijas. Y se va dividiendo así todo el tiempo, ¿no? Es un fenómeno constante. Ahora, esa división constante didácticamente se divide en 4 fases. Entonces, la mitosis va a tener la profase, la metafase, la anafase y la telofase. De estas fases tienen que saber o tienen que recordar solamente algunos puntos muy específicos que caracterizan a cada una de estas, ¿no? La profase, ¿no? ¿Qué cosa es la profase? La profase es marca el inicio de la mitosis. ¿Qué va a pasar en la profase? Los centriolos van a migrar a los polos opuestos. La membrana nuclear o la cubierta se va a empezar a fragmentar. Cuando se fragmenta, se produce el fenómeno de la cariorexis, así se llama. Y luego va a desaparecer. A eso se llama la cariolisis. ¿Ok? Son 2 conceptos que deben recordar. Se va a formar el uso mitótico, va a desaparecer el nucleolo, obviamente va a desaparecer el núcleo también, y los cromosomas tienen un aspecto doble, ¿no? Grande, condensado. Ese es en la profase. En la metafase, ¿qué pasa? Los cromosomas se van a condensar más, se van a poner más claros, ¿no? Más nítidos, digamos, y luego se van a alinear en el ecuador de la célula, ¿no? En el plano ecuatorial. A eso se llama la metafase. En la siguiente fase, en la anafase, los cromosomas se van a fragmentar a nivel del centrómero. El centrómero es la parte central del cromosoma. Al fragmentarse, cada fragmento va a dirigirse, atraído por el centriolo, a los polos opuestos de la célula. Y posteriormente, cuando ya están los cromosomas en los polos opuestos, se va a empezar a formar las membranas nucleares. ¿Ok? Luego de la producción de las membranas nucleares, lo que va a producirse es un surco, ¿no? Que se ve acá, que es el surco de fragmentación, y este surco va a dividir a las 2 células, o va a dividir a la célula en 2 células hijas, ¿no? En 2 células hijas, produciendo o terminando así la telofase. Entonces, cada fase va a tener su característica. En la profase, la característica es que los centriolos migran a los polos y desaparece el núcleo. En la metafase es cuando las células están en la línea ecuatorial. En la anafase se fragmentan y migran a los polos, y en la telofase se segmenta la membrana citoplasmática y previamente se ha formado otra vez los núcleos, ¿no? Muy bien. Pues la pregunta 13 vamos a responder, dice, en relación a la mitosis, marque lo falso, ¿no? Nos piden que marquemos lo falso. Dice, en la profase se produce la cariolisis. La segunda dice, en la metafase los cromosomas están alineados en el ecuador. La tercera dice, la anafase se caracteriza por la aparición del surco de segmentación.
En la telofase reaparece la membrana nuclear. En el periodo G0 la célula no se está dividiendo. Ok, nos piden que marquemos verdadero o falso según corresponde. Muy bien, entonces, la primera dice, en la profase se produce la cariólisis. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? No se olviden, la cariorexis es la fragmentación de la membrana nuclear y la cariólisis es la pérdida de la membrana nuclear. Desaparece la membrana del núcleo. En la metafase los cromosomas están alineados en el ecuador. ¿Cierto o falso? Era la característica principal, ¿no es cierto?, de la metafase. Están en el ecuador. En la siguiente fase se van a fragmentar y van a migrar a los lados opuestos. La anafase se caracteriza por la aparición del surco de segmentación. Falso, ¿verdad? El surco de segmentación es la parte final de la división mitótica, ¿no? Se da en la telofase, ¿no? Eso es falso. Es lo último que se hace o lo último que se produce. En la telofase es la última fase, reaparece la membrana nuclear. Eso es cierto. Reaparece la membrana nuclear y se fragmenta la membrana celular, formando dos células hijas. En el periodo G0 la célula no se está dividiendo. Eso es verdadero, ¿no es cierto? La fase G0 es cuando la célula sale del ciclo celular y permanece indivisible, temporal o indefinidamente. Muy bien. Entonces la respuesta acá es la C. ¿Ok? Verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces, el falso es que no es la anafase, acá es la telofase. ¿Okay? La telofase se caracteriza por la aparición del surco de segmentación, ¿no es cierto? No es anafase. Muy bien, esos son los eventos entonces principales que deben recordar ustedes de la mitosis. En la profase es la preparación, ¿no? En la profase va a desaparecer el núcleo y van a emigrar los centriolos. En la metafase los cromosomas están en la línea ecuatorial. En la anafase se fragmentan y migran, y en la telofase se recompone todo, ¿no? Reaparece el núcleo y aparece el surco de segmentación. Muy bien.